La iglesia más fuerte, bautista, fundamental en Puerto Rico, pues la pastoreó cerca de 30 años el pastor Suárez. Y él me dijo que se encontró con una médico que habían trabajado 20 años atrás. Y se saludaron y le preguntó sobre su vida. Y le dijo, ¿estás casado todavía? Le dijo, ¿estás casado? Le dijo que sí. ¿Con la misma esposa? Le dijo, sí. Es algo como que la gente no entiende, ¿verdad? Fue algo así que tú me contaste. Cuando tú caminas con Dios, nada se altera, amén. Todo va bien. Y eso es lo que todos necesitamos. Una vida sin alteraciones. Las alteraciones en nuestras vidas no la causa Dios. Las alteraciones en nuestras vidas las causamos nosotros. Así que agradecemos tener a estos hermanos con nosotros. La semana antes pasada comenzamos a hablar acerca de por qué cristianos caen en tentación. ¿Cuál es la razón por la que cristianos caen en tentación? Y miramos en la primera enseñanza que tuvimos es que los que caen en tentación son los que no han hecho un compromiso con los mandatos de Dios. Lo saben, lo conocen, pero no han hecho ese compromiso que todos nosotros tenemos que hacer. Los mandatos de Dios, hermanos, no son para que los sepamos. Los mandatos de Dios son para que los cumplamos. Cuando usted recibe algún mandato de Dios en cualquier área de su vida, créame que usted tiene que poner mucha atención a cada uno de esos mandatos. Por ejemplo, si yo le digo a cualquier cristiano que me demuestre cuál es la base bíblica para que Daniel no se contaminara con la comida del rey, yo estoy seguro que probablemente hasta el 90% o más de los pastores ni saben dónde se encuentra esa base bíblica. Pero eso se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 34, donde se menciona de no comer eso. Y aunque es, diríamos, como un mandato que está medio escondido en las Escrituras, para Daniel estaba bien claro. Estaba bien claro. Y cuando el creyente ve eso, como que todos esos mandatos de Dios están bien claros y que aunque sean pequeños, aunque se encuentren allá en el libro de Habacuc o en el libro de Sofonía, de esos libros que uno no conoce mucho, o el Levítico, se encuentren por ahí porque ya los leyó, los subrayó y lo puso en su corazón, esos cristianos, cuando llegue su momento, van a sacar esa verdad bíblica para no caer en tentación. Y quiero advertirle, hermanos, que la mayoría de los cristianos que caen en tentación, no caen en tentación porque han violado uno de los 10 mandamientos. ¿Sabe cuáles son los 10 mandamientos? No te harás imagen, y sucesivamente. No honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás. No es por eso, hermanos. A veces pensamos que si estamos bien por ahí, todo está bien por cualquier otro sitio. Y hay cantidad de cristianos que con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con su carácter, con su temperamento, con su forma de ser, están todos los días cayendo en tentación. Dice la Biblia que cuando la esposa de Job le dijo a Job, maldice a Dios y muérete, dice la palabra de Dios que Job no lo hizo, y al final dice, y no pecó Job con sus labios. Yo creo que, hermanos, el pecado favorito en el que Satanás nos hace pecar a nosotros es con nuestros labios. Con nuestros labios, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Y no sería bueno que usted desarrolle el espíritu del fariseo. El fariseo hacía todo lo externo bien, pero interno no había ningún progreso. No había ningún progreso. Y se evidenciaba en su vida. El fariseo conocía, el fariseo sabía, el fariseo entendía, el fariseo comprendía, pero no ponía en práctica, no se evidenciaba en su vida. Mire lo que dice Génesis, el capítulo 39. Vamos a mirar el segundo motivo por que encontramos que cristianos caen en tentación. Génesis, el capítulo 39. Note lo que dice la palabra de Dios aquí en este precioso libro de la Biblia. Génesis, el capítulo 39.
versículos 7 al 9. Génesis 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Oremos. Padre bueno y misericordioso, todavía tenemos en el alma aquellas preciosas alabanzas que fueron cantadas para exaltar a ese gran Dios. Ayúdanos a dejar de contemplarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a dejar de contemplar las faltas de los demás. Ayúdanos a dejar de mirar las circunstancias, buenas o malas. Ayúdanos a permanecer siempre contemplándote a ti, mirando tu grandeza, dependiendo de tu poder, dependiendo de tu ayuda y viviendo una vida de obediencia y de temor a ti. Señor, en esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo tome este tiempo, Señor, que no es el tiempo del pastor, es el tiempo tuyo. Es la hora de Dios ministrar a corazones, almas y vidas para guiarnos al entendimiento de tu voluntad y para guiarnos, Señor, a la obediencia de a ella, que podamos sujetarnos a ella. Señor, solo tu Espíritu Santo puede hacer esa obra. Tu siervo es totalmente incapaz de poder hacerlo, Señor. Pero confiamos en el auxilio, en la obra de tu Espíritu para ministrar la vida de cada uno de nosotros, guiar a nuestros amigos y familiares al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador y ayudarnos a nosotros los cristianos a vivir una vida que te glorifique y te agrade. Señor, toma control de cada corazón y de cada mente y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un segundo principio que encontramos en las Escrituras por la que cristianos caen en tentación. Estaba hablando con los hermanos, antes de decirle el título de este principio, estaba hablando con lo que tenemos allá arriba, la clase pastoral, con un grupo de hombres a quienes estamos sentándonos y ministrándole muchas enseñanzas y principios importantes de la palabra de Dios. Y yo le decía, estamos hablando una lección acerca de la transformación de nuestro carácter, lo importante que es la transformación del carácter. Ven acá, hermano confesor, un momentito. Si Dios sabe que por algo malo en el carácter, en la vida, una cualidad o varias cualidades malas en la vida de nuestro hermano confesor, que está aquí en el 2014, y él sabe que esa mala cualidad más adelante en el 2015, 2016 o al final de este año le va a causar problema. Dios desde ahora comienza a trabajar con él para cambiarlo, para transformarlo. Mensajes, su esposa le habla, sus hijos le hablan, libros que él lee le hablan. Dios no quiere que él llegue a este año, a este tiempo de su vida. Él no quiere que llegue igual porque las consecuencias van a ser las que él no quiere. ¿Sí me entiende? Y Dios obra previamente en cada uno de nosotros para que cuando llegue el momento nosotros ya estemos preparados para no caer en tentación. Él nos prepara, Él ve eso y Él nos ayuda para que eso no suceda. Aunque el Señor Jesucristo no iba a caer en tentación, aunque no oraba ni nada, pero Él duró 40 días orando y ayunando, y después de eso, dice la Biblia que vino el tentador. Él estaba listo, Él estaba preparado y enseñándonos a nosotros lo que Él luego más enseñó: orad y velad para que no entréis en tentación. De manera que Dios no quiere que este hermano caiga en ningún pecado, ninguna tentación, y Él prepara su corazón, le da mensajes, le da enseñanzas, le da orientación. Y a veces pensamos que solamente necesitamos que Dios cambie nuestro carácter, que Dios cambie nuestra forma de ser, hábitos, costumbres en nuestras vidas, y nos enfocamos solamente en eso.
Y Dios quiere hacer un cambio que no solamente incluya eso, sino que incluya todo. Que estemos listos, como dice la Biblia, preparados para toda buena obra, de raíz. Y eso no es dejando hoy de la ira, mañana dejando las palabras, pasado mañana entonces trabajando con esto. No, Dios quiere trabajar con todo, absolutamente con todo. Usted no deja en su casa basura, dice, bueno, déjame sacar esta hoy y mañana saco aquella. No, sacamos toda la basura. Y así es como Dios hace con nuestras vidas. Saca todo lo malo para que cuando llegue esto no suframos. Gracias, hermanos. ¿Por qué José tuvo una reacción tan fuerte y tan firme? El segundo principio que quiero dejar en su mente es que los que caen en tentación son los que no han desarrollado un sentido de lealtad a Dios y a otros. Cuando usted no desarrolla ese sentido de lealtad, de respeto, de amor, de entrega a Dios y a otros, usted no va a estar listo para decir que no a las tentaciones. Usted no va a estar listo. Esto no es un asunto de que, yo no puedo mirar para allá. Ya yo sé que me dijeron que ya miré una vez que la segunda. Esto no es, aunque nosotros en la predicación ponemos muchos ejemplos, esto no es así como, no puedo mirar, es verdad. Yo cuando prendo el televisor, no, eso no lo puedo mirar porque ya me enseñaron a mí que no es así, no es así. Es asunto de principios. Yo soy leal a Dios, yo soy leal a mi esposa, yo soy leal a mis hijos, yo no voy a hacer eso. José dijo, primero no puedo hacer eso contra ti porque yo me debo mi lealtad a mi amo que fue por quien te conocí y me puso en esta casa. Y él me dijo claramente, mira, todo esto tú eres el mayordomo de esta casa, pero mi esposa, no, esa es mía. La Biblia dice, cada uno tenga su propia esposa, cada uno tenga su propio marido. Y José dijo, no hay que decirlo dos veces. Pero él también había aprendido lo mismo de Dios, que Dios no quería que él se involucrara en fornicaciones, adulterios o en pecado. Él tenía bien claro eso. Y José se paseaba por la casa con esa seguridad y garantía que le da al cristiano que es leal, que teme a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios por la gloria de Él y por el bien de nosotros. Así que cuando apareció esta mujer y que dice la Biblia, puso sus ojos sobre José y le dijo, duerme conmigo, José no lo hizo. Hace años yo estaba leyendo esta porción de la Escritura y siempre Dios trae alguna enseñanza de lo que uno ha leído muchas veces. No sé si le ha pasado a usted que a veces una palabrita, a veces una frase, y dice, wow, yo no había pensado en eso. Y yo vi que el problema comenzó, dice, porque la mujer de su amo puso sus ojos sobre José. Y yo comencé a orar al Señor, y siempre oro por mí, por mis hijos. Señor, concédeme que nadie ponga sus ojos sobre mí para mal, ni yo ponga mis ojos sobre nadie para mal. Porque en la Biblia vamos a aprender eso. En la Biblia no es asunto de información, es de vida. Y yo siempre le oro a Dios, Señor, ayúdame a no poner mis ojos en nadie, ni que nadie ponga sus ojos sobre mí. Que tú obres con tu poder y tu gracia para que eso no suceda, para que eso se deshaga. Porque así fue como vino todo el problema. Y que me ayude y que nos ayude a desarrollar. Yo siempre le pido a Dios, Señor, concédeme ser una persona temerosa de Dios. Porque hermanos, yo he visto que los que caen en tentación no es lo que son débiles. No es que esa mujer insistió. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10, para que usted vea la fortaleza de la lealtad a Dios, la fortaleza de la lealtad a otros, que debe mantenernos a nosotros sembrados en agradar y servir a Dios como Él manda. Capítulo 39, versículo 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Todos los días este muchacho se levantaba y hacía su devocional, y antes de abrir la puerta de la casa, del cuarto donde él estaba, él decía, Señor, yo sé lo que me espera hoy. Yo voy a ver a esta mujer, fruto del maligno, con esa pasión, esa
esa obsesión que se le ha metido. Pero Señor, igual como el maligno la acompaña para empujarme a mí a eso, así tú me acompañas para yo decirle que no. Y José comenzaba a hacer sus oficios y esperaba que todo el mundo se fuera. Y si se quedaba uno, le decía, venme a buscar unos limones allá, en el árbol que está al lado, a la puerta de la casa. No, ese no me gusta, el que queda a 1 kilómetro. Usted dirá, pastor, ¿dónde lo dice eso? Piense todas las artimañas que usan el malo para que uno pueda. Piense en eso. Un día alguien me dijo, alguien que estaba batallando con cristianos, batallando con las drogas, porque en su vida pasada había estado envuelto con eso y me dijo que había caído varias veces, tomó decisiones definitivas de que cero droga en su vida, cero nada, que no va a haber eso, que iba a seguir fiel al Señor en la iglesia local al que él pertenece él y todo lo demás. Este hombre caminaba bien con Dios. Me dice que un día iba por una de las avenidas del país y iba él lo más feliz en su carrito y se paró en el semáforo. Y cuando se paró en el semáforo, miró hacia la izquierda y era su proveedor de droga. Y él lo miró, lo saludó. El tipo lo saludó. Él bajó el vidrio para saludarlo mejor. El otro bajó el vidrio y cuando tenía el vidrio bajado, le tiró un paquetico de droga sin que se lo pidiera. Y me dice, pastor, caí. El maligno, hermanos, si usted no lo sabe, anda como león rugiente. Y siempre va a buscar esa oportunidad. Tú que pasas tanto tiempo en el bendito Facebook ese, tú sabes lo que te va a pasar. Tú que andas siempre con el celularcito ese y que a todo el mundo y llamando a quien no debe llamar y recibiendo llamadas de quien no debe recibir, tú estás dejando puertas abiertas al diablo. Estás dejando puertas abiertas. Y es bueno que tú desde el principio cierres esas puertas. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que abre mucho la puerta busca la ruina. Hay puertas que tienen que quedarse cerradas. Cerradas completamente. Que no se pueden abrir. No, ya han pasado muchos años. Mi amor, no te pongas así. Esa muchacha y yo éramos novios cuando teníamos 14 años. Yo era un bichito cuando eso. Ay, perdóneme lo del internet, pero un bichito es como un animalito chiquito. Porque en muchos países donde yo he ido a predicar, eso no es una buena palabra. Es un animalito chiquito. Ay, yo era un niñito. Ay, man, no te pongas con ella. Ella está casada, él está casado. Yo estoy casado, mi amor, yo soy cristiano. Ella es cristiana. ¿Sabe qué? Cierra esa puerta. Ciérrala. No, que fue un traguito. Cierra esa puerta. Sí, pero yo miré algo en el internet. Cierra esa puerta. No, que yo me molesté y me airé, pero le pedí perdón. Cierra esa puerta. Hay puertas que tienen que estar cerradas el resto de la vida. Hay que tenerlas cerradas si tú no quieres que entre el tentador y tú la cruces. José tenía una puerta cerrada y por más que esa mujer trató, nunca se abrió. Hermanos, la clave de la victoria es cada día buscarla. Porque todos los días, como dice la Biblia, trae su propio mal. Todos los días. A veces en una área, a veces en otra. A mí el corazón se me sale en algunos momentos cuando soy sorprendido por el mal. Así como súbitamente. Un pensamiento, una actitud, un hecho, algo así. Todos los días nuestras vidas van a haber gente tocando las puertas. Todos los días tocando la puerta. Me gusta la casa donde vivo porque para alguien entrar tiene que tocar un timbre. Y por el intercom, ¿quién es? No es como que usted abrió la puerta y aquí yo estoy. Y sabe, con los cristianos es igual. El Señor no deja que alguien te abra la puerta y que tú no sepas qué hacer. Siempre hay avisos. Siempre está la llamadita por el intercom. ¿Quién es? Oh, soy yo, tal o cual cosa, tal o cual persona, tal o cual situación. No de afuera solamente. Porque muchas de las puertas malas de nuestras vidas se tocan, el yo es el que nos las toca. El yo nos toca muchas puertas para que salgan muchas cosas malas de cada uno de nosotros. Pero José dice la palabra de Dios que cada día
ella insistía y cada día él se mantenía fiel. Eso nos recuerda a aquel buen siervo de Dios llamado Daniel, que dice la escritura que cuando se hizo el edicto para que no se orara a ningún dios que no fuera él, que no fuera el rey, dice la Biblia que Daniel se fue a su aposento y oraba al Señor 3 veces al día, y aquí viene la clave, como lo solía hacer siempre. Las tentaciones, el problema tan serio que le esperaba, la sentencia de muerte, de tirarlo en los leones, no le tomó de sorpresa a Daniel como para que él dijera, déjame hacer un paréntesis y no seguir orando a Dios. No, él siguió haciendo todos los días. Y hermanos, lo que pasa en el día, es lo que te va a ayudar en el día de hoy, es lo que te va a ayudar o desayudar para la victoria o la derrota de mañana. Si tu día fue cerca con Dios, no importa lo que venga mañana, ya tú vas a estar fortalecido. Por eso dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para que podáis enfrentar el día malo y esté firme. ¿Lo ha leído usted en el libro de Efesios? Llega ese día malo y Dios quiere que estemos firmes. Pero son aquellos, hermanos, que han desarrollado un espíritu de lealtad a Dios y a otros. ¿Sabe cuáles son la gente más infelices del mundo? Y los que más caen en tentación de muchas maneras, aquellos que tienen su vida centrada en ellos. En ellos. Yo soy como yo pienso, como a mí me gusta, es que yo creo así. Yo he hablado con cristianos y le he mostrado por la Biblia cosas claras y me dice, bueno, pastor, mire, yo pienso diferente a usted. ¿A mí? Yo nunca le doy mi opinión a nadie. Yo no aconsejo con mi opinión. A mí no me enseñaron eso. ¿Qué usted cree, pastor? Un momentito, vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando tú vengas buscando consejo, nunca me diga, pastor, ¿qué usted piensa sobre eso? No. Yo estoy aquí para decirte lo que Dios piensa, lo que Dios cree. Tú tienes que venir a oír voz de Dios. ¿Sabes cuáles son los cristianos que mejor puedo yo aconsejar? Recuerdo de uno que vino y me dijo, pastor, yo tengo que, vamos a comprar nuestra casa. Y entonces, mi esposa va a tomar un préstamo donde ella trabaja y no le alcanza para la casa, y ella me dice que yo tengo que tomar otro préstamo. Y yo pienso que no. Y ella piensa que sí. Y ahí estamos en esa batalla. Y oiga lo que me dijo. Yo le dije, yo voy a hablar con el pastor. Y yo oré y le dije, Dios, yo voy a hacer lo que el pastor diga. En otras palabras, lo que tú me digas a través de él. ¿Qué usted piensa del préstamo? Le dije, hazlo. Se paró, me dio la mano y se fue. Hace 10 años tienen su casa de lo más linda, que vale 3 veces lo que costaba antes. Y la han pagado, y lo que pagan ahora son como 6,000 pesos mensuales. Ese creyente que ya viene previamente diciéndole a Dios, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Ese es el creyente que es más fácil de aceptar el consejo bíblico. Pero a veces tú ves y esa misma reacción que tienen, la tienen con el Señor. Ya tienen una idea preconcebida de lo que es bueno o es malo, de lo que es correcto o no es correcto, y en base a esa idea la mantienen aunque Dios le diga lo contrario. ¿Se atrevería usted a decirle que no a Dios en su cara? Oh, no, pastor, un momentito. Pedro lo hizo y era mejor cristiano que tú y que yo. Un momentito, Sara es puesta como una mujer de Dios y se rió cuando Dios dijo algo de incredulidad. ¿Sí lo han leído en la Biblia? ¿Y sabe usted la cantidad de creyentes que no desarrollan esa lealtad a Dios y a otros? Estos son los principios, hermanos. La vida se compone de principios. Y esos principios se aplican a todo, absolutamente a todo. Si miramos la vida de José desde su principio a su final, lo vemos siempre como alguien leal. Todos sus amigos, hermanos, tenían mala fama. ¿Lo ha leído usted? Pero José no. Y le contaba a sus padres las cosas malas que hacían sus hermanos, pero él no lo hacía. Él fue leal a su papá. Siempre fue leal a su papá. Y obviamente leal a Dios. En la casa de Potifar, el problema que tuvo con su esposa, con la esposa de Potifar, él fue, y lo menciona allí, fue leal a ese hombre y fue también leal a Dios. Cuando llegó a Egipto,
fue leal a Faraón y también fue leal a Dios. Cuando trajo a sus padres y a sus hermanos, fue leal a sus hermanos, no importa lo que le habían hecho, y fue leal también a Dios, porque él dijo, no me trajisteis vosotros a mí, sino que Dios me envió delante. Toda la vida de este hombre está rodeada de una lealtad a Dios y de una lealtad también a otros. Otros merecen, no es solamente Dios, otros lo merecen también. Y cuando una persona es leal a Dios, aprende a ser leal por naturaleza. Y va a ser leal a sí mismo, y va a ser leal a sus hijos, y va a ser leal en su trabajo, en sus negocios, va a ser leal en su vida moral, en su vida espiritual, aún en su vida financiera. Va a ser leal porque entiende que hay algo más, que no es que esto es mío, sino que esto es de Dios, esto le pertenece a Dios. Cuando tú tienes tus hijos, bueno, es que, mire pastor, usted cría a sus hijos a su manera y yo los crío a mi manera. No. Esa es la manera de Dios. No son tuyos tus hijos. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Eso le pertenece a Dios. La mejor madre del mundo fue la mamá de Moisés, para mí. ¿Sabe por qué? Porque crió a su hijo como una madre creyente que era, y porque estaba obligada a criarlo bien, porque la mujer de Potifar le estaba pagando. Perdón, la mujer de la hija de Faraón le estaba pagando. Tenía dos grandes motivos. Tengo que hacerlo porque me están pagando para eso, y ese hijo mío no es mío, porque ya ella lo prohijó. ¿Sí recuerdan eso? Y tu hijo y el mío no son tuyos y míos, ya Dios los prohijó. Y gloria a Dios por eso. Y tú tienes que criarlo para el Señor. ¿Sabe lo que le dijo? Críamelo y yo te pagaré. Oh, qué frase más linda. Hijos que son criados para Dios, los padres van a recibir los beneficios. Van a recibir esa paga hermosa y preciosa que significa ver a sus hijos caminando en Dios, siendo prosperados, siendo bendecidos por Dios, siendo usados por Dios para la gloria de Dios. Esa lealtad que se nos menciona en las Escrituras era una característica de este hombre. Tu dinero, ¿tú sabes a quién le pertenece tu dinero? A Dios. Tu dinero no te pertenece a ti. Bueno, Señor, ya yo saqué el diezmo y con esto yo hago lo que quiero y estoy bien. No, Señor, el dinero le sigue perteneciendo a Dios. A propósito, la Biblia dice que Él nos compró por precio. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Tú y yo no podemos hacer lo que me parece. El libro de sabiduría llamado Proverbios tiene una frasecita que aparece como 3 o 4 veces. ¿Sabe cuál es esa frase? No seas sabio en tu propia opinión. No me gusta a nadie criando a hijos ni tomando decisiones según su propia opinión, hermanos. Tú y yo tenemos que hacerlo todo según la opinión de Dios. Esos cristianos, hermanos, que tienen ese compromiso de lealtad con Dios, esos cristianos están dispuestos a hacer los sacrificios personales más grandes, pero nunca sacrifican la voluntad de Dios. Nunca. Daniel prefirió durar 3 años y sus amigos comiendo legumbre. Yo no imagino a jóvenes en esa situación. No lo imagino. A usted ahora y a mí nos gustan los vegetales. Pero usted sabe que cuando uno era muchacho, los vegetales era lo último que uno se comía. Cuando le ponían ese arrocito blanco, graneadito, y esa habichuelita hacia arribita, y después le parqueaban a la izquierda un muslo, bueno, vamos a dejarnos de cosas, éramos pobres, un ala. Le parqueaban a uno una ala al lado, con un cocote ahí al lado. Y después le ponían aquí un par de fritos maduros. ¿Qué vegetales ni vegetales? ¿Para qué vegetales? Tayota, imagínense. A propósito, tengo que dar una buena noticia. Me invitaron a una casa, hermanos, y me brindaron unas tayotas riquísimas. Riquísimas. Rellenas de carne. Qué rica estaban esas tayotas. Me comí la carne y dejé la tayota. Solamente alguien, hermanos, que cuando estaba en el cielo le estaban dando cerebro, le gusta la tayota.
Eso no sabía nada. Pero esos muchachos a su edad prefirieron sacrificarse por ser leal a Dios. Ser leal a Dios. Prefirieron ese sacrificio. Cuando el apóstol Pablo le dijeron que de quién eran atados estos grillos, ese manto y ese cordón, así lo iban a atar a él, él prefirió caer preso y ser leal al Señor. Ese espíritu de lealtad, ese espíritu de a Dios, ese espíritu es aquel cristiano que desarrolla un temor a Dios, que como dice la palabra de Dios, tiembla ante su presencia. Y Dios está en todas partes, hermanos. Dios está en todas partes. Mire conmigo el libro de Isaías, el capítulo 66. Isaías, el capítulo 66. Isaías, el capítulo 66, el último aquí del libro de Isaías, ese precioso libro de las Escrituras. Dice la palabra de Dios lo siguiente en el versículo 1. Jehová dijo así. Hermanos, sería bueno que cuando tú oigas las prédicas y leas la Biblia, tengo unos amigos pastores que dicen, porque Pablo dijo, porque Pedro dijo, porque Juan dijo, y todos tenemos esa costumbre, ¿verdad? De decir, Pablo dijo, Pedro dijo, Juan dijo, Isaías dijo. Yo entiendo, pero ellos mismos nos dicen quién fue que dijo. Isaías, ¿qué dice? ¿Cómo comienza Isaías? Jehová dijo así. Él lo escribió, él se lo enseñó al pueblo, porque los profetas no eran escritores solamente, eran predicadores. Él lo predicó, lo enseñó y le dijo, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Está hablando de la presencia continua de Dios en todos los eventos de la tierra y en todos los eventos de nuestras vidas. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿y qué más? Y que tiembla a mi palabra. A mí me agrada que los tres amigos de Daniel estaban, miren cómo, el horno de fuego encendido en su máxima potencia y ellos así. ¿Por qué no tiemblan? ¿A ti te van a entrar un horno de fuego? ¿A ti te van a tirar a un pozo donde hay leones? Y estos hombres están con una parsimonia que hasta el rey se molestó y mandó a que lo calentaran 7 veces. ¿Sabe qué, hermanos? Porque ya ellos habían temblado a la palabra de Dios. Y cuando tú tiemblas la palabra de Dios, te vas a mantener firme y no vas a caer en tentación. No vas a caer. Ha desarrollado ese temor a Dios. Ha desarrollado esa lealtad a Dios y a su palabra. No te has aferrado a ti, no te has aferrado a las circunstancias que te son o no favorables. No te has aferrado a la vida, no te has aferrado a tus sueños, a tus metas y a tus propósitos y de imponer las cosas a tu manera. Hermanos, todo el que quiere hacer las cosas a su manera termina fracasando. Termina fracasando. Todo el que le dice no a Dios y sí a su yo, termina fracasando. No sé cómo decirle esto, pero a veces se me hace difícil orar por cristianos que me dicen que ore por ellos. Lo hago, pero se me hace difícil. Pastor, órele a Dios para que me quite este problema que tengo encima. Y a veces le doy gracias a Dios que se me olvida orar. Porque son gente que Dios está disciplinando. Porque no le hicieron caso a Él. Porque no temblaron frente a su palabra. Porque solamente se hicieron caso a sí mismos. Y usted dirá, pastor, ¿no es muy duro eso? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Cuando ellos oren, yo no los oiré. ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Así dice en el libro de Isaías. Cuando ellos oren,
cuando ellos clamen, yo no los oiré. Y le dijo Dios en una ocasión a uno de sus siervos, no ore por este pueblo. ¿Lo han leído usted eso? No ore por ellos, no ore. No lo merecen. Es una pena, hermanos, que nosotros nos quedemos solos en las aflicciones, en las tentaciones, en las pruebas, porque estamos sufriendo consecuencias que Dios nos advirtió que no quería que sufriéramos. Estás pagando las consecuencias de no haberle hecho caso a Dios. Y si no eres pobre y humilde de espíritu, vas a volver a lo mismo. Vas a volver a lo mismo. Hay cristianos que en lo personal, para mí, solamente tendrán cura cuando lleguen al cielo. ¿Y sabe por qué? Porque su persona la mantienen tan dura y tan rígida y no entienden que tienen que ser pobres y humildes de espíritu. La Biblia dice, yo atenderé a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Miraré a aquel, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Eso significa que igual como la mujer de Potifar puso sus ojos sobre José para hacerlo caer en tentación, así Dios pone sus ojos sobre nosotros para bendecirnos y ayudarnos. Y tú y yo tenemos que provocar con nuestra vida y con nuestras acciones que Dios ponga sus ojos sobre nosotros, ponga su gracia sobre nosotros y Él nos dé ese manto de protección y de bendición que todos necesitamos para esta vida terrenal. El salmista dice en uno de esos versículos del Salmo 119, uno de esos versículos largos, ese capítulo largo de la Biblia, él dice lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Pero esos son los que cuando miran lo que le pasó dicen, eso me pasó, como le dije, por mi orgullo, por mi terquedad, por mi soberbia. Y hermanos, tenemos que aprender a ser humildes delante de los ojos de Dios con todos sus mandatos. No seleccionar. Bueno, usted me dicen a mí, usted entiende, pastor, no puedo ir a la iglesia. Los domingos se me ha complicado ahora porque, mire, comencé un curso. Tengo que... No ponga a Dios en el lugar donde sí hay tiempo, sí hay posibilidad. Pon a Dios en primer lugar. Sé leal a Dios y después encárgate de todo. Dios se va a encargar de todo. Lo peor es que cuando nosotros nos encargamos de lo nuestro, las cosas se complican. Cuando nosotros nos encargamos de Dios, entonces Dios se encarga de lo nuestro y las cosas se arreglan. Las cosas caminan bien. Solamente queremos a Dios de aliado para que Él esté ayudando nuestras vidas y nosotros nunca nos ponemos de aliado con Dios, del lado de Dios. Y por eso el salmista entiende que muchas cosas que le pasaron fue que Dios lo humilló para que Él aprenda sus estatutos, para que ponga en práctica sus mandatos. Eso no pasó con José, porque él había aprendido a ser leal. Eso no pasó con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque aprendieron a ser leales a Dios. Eso no pasó con esos grandes mujeres y grandes hombres de la Biblia, porque desde el principio decidieron vivir para Dios. El secreto de Daniel lo menciona la palabra de Dios. Mire conmigo, por favor, Daniel capítulo número 10. Daniel, el capítulo número 10. Ya había pasado todo, ya era un hombre anciano. Era un hombre joven que entró a Babilonia, era un anciano ya. Y mire el recuento, mire la evaluación del cielo sobre Daniel. La evaluación nuestra es, si le preguntamos a un niño de escuela dominical que recibe historias
o del colegio, o nosotros que hemos leído la Biblia, nuestra evaluación es, oh no, Daniel no propuso en su corazón no comer la comida, Daniel esto, Daniel lo otro, Daniel aquello, y buscamos el secreto y buscamos la manera de entender por qué él fue así. Pero ahora el cielo está hablando, el cielo es que está hablando. Daniel capítulo 10, versículo 7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Y oiga lo que dice el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Usted nunca va a encontrar una evaluación del cielo. Un ángel bajó y le dijo: desde el primer día que tú dispusiste tu corazón. Yo creo que aquí es donde comienza todo. La lealtad a Dios, la lealtad a otros, es cuando uno dispone en su corazón: yo voy a agradar a Dios, yo voy a vivir para Dios. Yo no voy a pensar en mí, yo no voy a pensar en mis criterios ni en mis ideas. Yo no voy a pensar en lo que dicen los psicólogos, los educadores, los filósofos. Yo tengo el mejor libro de filosofía, la Biblia. Tengo el mejor libro de psicología, la Biblia. Tengo el mejor libro de educación, la Biblia, porque es la voz de Dios. Él es el mejor filósofo, Él es el mejor psicólogo, Él es el mejor educador, es el mejor profeta, es el mejor pastor, y Él me pastorea y Él me aconseja. Y dice: desde el primer día que tú dispusiste entender. Y luego dice: y de humillarte en la presencia de Dios. Desde ese primer día, dice: tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras yo he venido. El versículo 18 dice: aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y yo, como muchos piensan, esto es hablando de una aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 19 dice: y me dijo, otra vez esa frasecita linda, muy amado. Dos veces se lo dice. Es que la gente que son leales a Dios, que se humillan a la presencia de Dios, son gente muy amadas en el cielo. Muy amadas en el cielo. No, yo tengo problemas con mi autoestima, a mí nadie me quiere. Tranquilo, papá. Eso es, la gente que tiene problemas con autoestima son la gente que están pendientes a sí mismo. Ya Dios te hizo. La nariz, déjala así. Los cabellos, la gramita como la tiene, déjala así. El tamaño, déjalo así. Ese no es el valor. Déjalo así. Que me estoy poniendo viejos, deja eso así. El valor es que allá en el cielo yo sea muy amado. Allá. Porque con ellos es que yo voy a pasar la eternidad. No con los de aquí. Varón muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Así terminó la vida de José también, con un Dios que lo fortaleció, que lo bendijo. Llegó con 17 años a Egipto y murió a los 110 años. Y fue una vida de progreso, de bendición, hasta que murió. Porque la gente que aprende a ser leal no lo es por un día, no lo es por dos, lo es para siempre. Si tú eres tan leal a ti mismo,
y te olvidas de Dios y de otros, tú no vas a poder disfrutar bajo ninguna circunstancia de todo lo que Dios tiene en su vida, y se te va a hacer fácil caer en tentación. Valora a tu esposa, valora a tu esposo, valora a tus padres, valora a tus hijos bajo el valor de Dios, valora tu vida moral, valora tu vida espiritual, valora eso. Olvídate de ti, concéntrate en Dios y sé leal a Dios y sé leal a otros. Cuando la vida de una persona gira alrededor de Dios y alrededor de otros, esa va a ser la persona más feliz del mundo y la persona que todo el mundo quiere tener a su lado. Esa va a ser la persona que todo el mundo va a querer tener a su lado. Alguien un día me dijo: pastor, me he quedado solo. No, pero no es culpa de los demás, es culpa tuya, porque te has alejado de Dios, te has olvidado de Dios, te has concentrado en ti misma y te has olvidado de Dios. Cuando tú pones a Dios primero y eres leal a Dios y a otros, te van a llover la fortaleza de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, y va a ser casi, diríamos, imposible que caiga en tentación. Por eso a José se compara a nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos comparan a José con el Señor Jesucristo. A los 30 fue vendido por sus hermanos. ¿Sí recuerdan? Cristo igual. Lo vendieron por 30 monedas, igual que a Cristo. A los 30 años comenzó su ministerio. Y luego, con su llegada a donde no debía estar, a Egipto, como Cristo no debió venir aquí a la tierra, pero Él vino por amor a nosotros. Él trajo a toda su familia, como Cristo también. Y José, dicen que es el único personaje en la Biblia que no se le encuentra faltas, igual que el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Podemos ser como Él si somos leales a Él y somos leales a los demás. Y eso nos va a ayudar a no caer en tentación. Ya vamos a estar inoculado, preparado, vacunado en contra de las tentaciones, de cualquier tipo de tentación. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, Señor, tienes ese interés tan grande de ver nuestras vidas bien. Sé que tú sabes que nos has dejado en este mundo perverso y malo. Yo sé que tú lo sabes, pero nos has dejado con todas las herramientas disponibles, divinas, y con tu presencia para que nosotros podamos tener una vida victoriosa frente a las tentaciones, frente a los peligros, frente a los males. Señor, líbranos a cada uno de nosotros de las tentaciones que vienen fuera de nosotros, de gente, del mundo, de circunstancias. Pero Señor, líbranos de las tentaciones que vienen de nosotros mismos. Como dice el libro de Santiago, que somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias, nuestros propios males son los enemigos número uno que nos acompañan aún en nuestras noches. Ayúdanos, Señor, para que nuestra lealtad no sea hacia nosotros mismos, sino sea a ti y a otros, Señor. Y esas dos anclas nos mantengan firmes y no caigamos en tentación. Así, con sus ojos cerrados, cabeza inclinada.